El toro de la cañada. Pues bien, como no podemos detener la silenciosa pero inexorable marcha del tiempo, las vacaciones de primavera habían llegado a su fin. Muy de madrugada tomé mi flaca bolsa de ixtle multicolor, de esas que ya casi no se ven y que los rancheros le llaman redes. La alimenté con una lata de chiles, 2 cambios de ropa interior, un pantalón de mezclilla y una camisa vaquera de cuadros chillones. En verdad se sentía leve, desnutrida. Salí a la calle, inhalé profundo y me encaminé a la oficina de autobuses. Un vientecillo suave, fresco y obstinado acarició mi somnoliento rostro, mientras la luna menguante casi se perdía en el horizonte del poniente. Abordé el autobús. 1 hora, eso sería lo que tardaría en llegar a Parral, solemne ciudad y puerta de entrada a la baja Sierra Tarahumara. Como es costumbre en estos lugares, los serranos, para comunicarse con sus comunidades, envían mensajes radiofónicos que son escuchados con esmerada atención por toda la comarca. Se avisa a Puente de Piedra que el niño salió bien de la operación. A Luis Martínez del Potrero, que a Tilano ya se comunicó que ya está en California y que llegó bien. Algunos mensajes eran muy íntimos, como aquellos que decían: al Pinar de los Arroyos, necesito más dinero para sacar a Juan de la cárcel. El licenciado no tiene yene. Bajo el colchón del catre de Susana está un sobre con dinero. Tráiganlo lo más pronto posible. O aquel mensaje chusco, que como chascarrillo corría en boca de todos. A la familia Hernández de San Martín del Romeral, se avisa que el problema de María no es un tumor estomacal. Agarren a Beto el caporal. En fin, ya clareaba cuando me encaminé a la estación de radio para mandar el mensaje. Mentalmente ya lo llevaba redactado. Se avisa a San Esteban que manden un caballo al puerto de Navarro. Hoy llega el profesor. Pero en aquella ocasión los demonios del destino hicieron su trabajo. Me detuve, medité un momento y me dije: siempre a la pasada del repleto camioncito hay gente de San Esteban. ¿Qué caso tiene enviar el aviso? Mejor me ahorro los 5 pesos que cuesta el mensaje. Era, pues, mucho dinero a finales de los 60. Ya asomaba el sol en las calles jorobadas de mi querido Parral. Me encaminé a la oficina de donde partían aquellos camiones verdes con rayas blancas. No digo su nombre para no meter gol. Y esperé paciente la partida leyendo notitas musicales. Ya no importa el gol, la revista creo ya desapareció. Se hablaba de que Angélica María era novia de Enrique Guzmán. En fin, una serie de chismes y mentiras que aquellos reporteros, pioneros del escándalo, alimentaban el morbo y amarillismo como lo hacen hoy en día los pseudoperiodistas del rumor. Y por fin partimos. ¿Para qué describir la escena si es muy común? En fin, si lo desean lo haré. Mujeres gordas con trenzas, hombres adustos, más serios por la falta de costumbre de viajar que por su carácter. Niños tímidos y llorones y un chofer, dirían los españoles, que se daba aires de persona importante y que recogía el talón del boleto con suficiencia. Emprendimos la marcha. No habíamos salido de la ciudad cuando... ¡Válgame Dios! Ya sucedió otra vez. Una voz anónima trasera en el camión exclamó: «¡Huele a conejo!». Pronto el olorcillo invadió el entorno y se generalizó por el aumento de náuseas y ascos. Ventanillas para abajo, testas buscando aire y el chofer, molesto, exclamó: «Esa maldita costumbre de viajar con la panza llena». Medio mundo en aquel microcosmos se había mareado. Pronto, el terreno poblado de pequeñas llanuras cubiertas de pastizales amarillos y de lomeríos breves se fue convirtiendo en relieves más escabrosos. El camino, de terracería por supuesto, se ondulaba más y más. Las curvas se pronunciaban y las paredes de los cerros
cortados al arbitrio del hombre, casi podían ser alcanzadas por algún brazo temerario que osara salirse de las ventanillas. Las horas pasaban lentas, siempre acompañadas con el monótono ronroneo de motor. El viento arreciaba. Había llegado puntual a la cita en esa época del año. Ese céfiro sin polvo que acariciaba solo rocas pelonas y encinos macizos ya curtidos por las inclemencias del clima y que, fresco y en ocasiones violento, buscaba salidas arremolinándose en los vericuetos y tajos naturales de la montaña. Serían las 2 de la tarde cuando llegué a mi parcial destino. Hasta ahí llegaba el viaje en el autobús. Ahora solo me faltaba seguir por el camino de herradura. Mis ojos con ansiedad buscaron por la ventanilla a la gente de a caballo. El viento era en verdad violento. Total, el armatoste se detuvo. Fui el único que descendió y me vi en una soledad abrumadora. No había rancheros ni jinetes que esperaran pasajeros. Escudriñé en el entorno y nada, ni un alma aparecía en aquellas cuantas casitas. Muy pronto el ruido del motor se fue atenuando hasta que fue superado por el silbido de aquel viento atroz. Con resignación forzada emprendí la marcha. Serían 10 kilómetros hasta mi destino. Así con fuerza la red de istle convertida en maleta y con la otra mano detenía el sombrero que terco luchaba por escapar entre los cerros. Se quedó en paz hasta que con dificultad ajusté el barboquejo. Permítaseme describir el trayecto. El primer kilómetro era descendiente y luego, penetrando por una profunda cañada, caminar 4 kilómetros hasta que se llegaba a campo abierto, con lomeríos leves hasta llegar a San Esteban. Según mis cálculos y gracias al abrupto terreno, en 3 horas estaría en mi comunidad. Pronto estuve entre los recovecos de las rocas buscando las huellas de caballos. En esos lugares el paso es endeble y cuidadoso y así, lentamente fui descendiendo hasta llegar a lo profundo del cañón. Las paredes eran altas, tan elevadas que a pesar de ser las 3 de la tarde, el sol ya se había ocultado en la pared poniente. El viento había perdido velocidad, solo ráfagas inquietas pugnaban por momentos a arrancarme el sombrero. Ya en el estrecho pasadizo de la cañada, el terreno se volvió arenoso. Esto debido a que en época de lluvias los arroyos encuentran salida en las partes bajas, y como es de suponer, a través de los siglos, la erosión había logrado horadar la roca hasta convertirla en arena fina, ocre y húmeda. Había recorrido la mitad de la cañada, sus paredes estaban relativamente cerca, quizá 15 metros, así que caminaba esquivando los charcos que con esfuerzo lograba sobrevivir. Y entonces la vi. Allí estaba una manada de reses que en busca de agua se había introducido a la cañada. El ganado, en esos lugares, no está acostumbrado a ver personas a pie. Identifican más al caballo y al jinete, así que cuando sintieron mi presencia dejaron de comer aquel pasto endeble que poblaba las charcas. Se quedaron quietas. Sentí su mirada más curiosa que temerosa y sin embargo, el toro, ese toro que era el sultán del harem, empezó a bufar inquieto. Sus cuartos delanteros iniciaron el ritual de aquella danza hostil. Tallaba la arena con fuerza. Bajaba la testa mostrándome su cornamenta y decidido se encaminó lentamente hacia mí. Detuve el paso, sopesé la situación y busqué alternativas. No eran reses de lidia, simplemente era ganado cerril, solitario y casi salvaje. ¿Regresar? No, esa no era la solución. ¿Escalar hasta lo alto? Tampoco. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, quizás subiendo por la rugosa pared,
tomando las raíces que salían del reliz y con cuidado, mucho cuidado, avanzar 30 o 40 metros hasta que el toro desistiera de su encono. Até entre el cinto la bolsa. En ningún momento deseaba que aquella red de isle hiciera el papel de capote y además era necesario disponer de las dos manos para asirme de las rocas, raíces y pajones que se me pusieran enfrente. Y subí quizá 2 metros. Entre resbalones y maldiciones avanzaba con dificultad. El toro, demonio malvado, se acercó cuanto pudo y para mi desgracia decidió seguirme casi rozando sus astas con mis talones. El sudor corría por mi rostro. Mis manos, llenas de polvo y hierbajos, se aferraban como se pega la boca del niño a la teta de su madre. 20 metros y el toro abajo. Pequeños guijarros caían en su cabeza, motivo por el cual más se irritaba. Seguía avanzando. Las vacas, indiferentes, seguían en su quehacer. 30 metros, y el toro, quizá fastidiado por su frustración, se detuvo. Continué con gran dificultad, avanzando como mosca a la pared. Cuando consideré que ya era la distancia suficiente para bajar, solté la raíz a la que me aferraba y claro, por el efecto de la gravedad, mis pies se posaron en las piedrecillas del arroyo. Pero el impulso me inclinó y de bruces caí en una charca con estrépito. El hecho atrajo la atención de aquel demonio con cuernos y presto, impulsado por no sé qué espíritu malévolo, se dirigió hacia mí. Al verlo, corrí como desesperado y para mi fortuna estaba una roca grande, 2 metros de altura quizá, y volé, más por la adrenalina, como dirían hoy en día, que por mi destreza para escalar. La bestia se detuvo, pero para mi desgracia ahí permaneció quieta, esperándome con tesón. El tiempo pasaba, 1 hora, y yo encaramado en aquel montículo frío que no sabía nada de mi desventura. Desesperado, desaté la bolsa de mi cinto, saqué la lata de chiles que llevaba y con rabia se la arrojé. El golpe fue duro, en plena cabeza. El toro se sorprendió, bufó con furor y parecía que se alejaba, pero insisto, los espíritus malignos lo hicieron regresar. ¿Y ahora qué hago? No estaba dispuesto a esperar hasta que el animal se fastidiara, así que le arrojé la bolsa multicolor. El toro la sintió en su cornamenta, sacudió con fuerza y la red, cargada con pantalón, camisa y calzoneras, surcó el aire y cayó a varios metros de distancia y la embistió con fuerza, la arrastraba y la sacudía. No podía esperar otra oportunidad. Salté de la roca y corrí nuevamente entre las piedras y la arena mientras la bestia estaba entretenida. Casi al oscurecer llegué al rancho todo mojado. Lo único que extrañaba eran mis calzones que habían de estar adornando las astas del demonio de la cañada.